pero muy buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en Heraldo Televisión. Hoy es miércoles ya, 24 de enero del año 2024, y tenemos varios temas sobre la mesa aquí en Contracara. Primero, hablaremos sobre el robo a transporte de carga en las carreteras de este país. Nada más, el año pasado se registraron más de 13,000 de estos incidentes. En lo que va del sexenio, se han llegado a contabilizar más de 80,000. Para darnos una idea, estamos hablando de más de 40 de estos incidentes en las carreteras todos los días. Esto implica, además, el problema de la falta de seguridad en las carreteras, el asunto de que muchos de los pueblos apoyan a los rateros porque reciben ahí la base social del crimen organizado y, lo que es peor, ponen en riesgo la vida de los choferes. En lo que va del sexenio, hay más de 100 choferes que han sido asesinados en las carreteras de nuestro país. Esas imágenes tan fuertes son las de un chofer que fue baleado en la autopista México-Querétaro hace algunos días. Es una de las más importantes en la República. En breve platicamos sobre el tema con los líderes transportistas. Viene un paro, por cierto, el próximo 5 de febrero. Oiga, y en estos días se dio a conocer la liberación de 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa. El presidente no tomó muy bien la noticia. ¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto, ¿sí?, como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Eso es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta, como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Y sí, dio a conocer la carta y el presidente está enojado porque no le hicieron caso los jueces en el Poder Judicial. Platicaremos con el abogado militar César Gutiérrez, especialista en temas de derecho penal y penal militar en particular, sobre este caso y la reacción del presidente de la República. Oiga, y hay otro tema sobre la mesa, el problema de la migración. Continúan las presiones migratorias entre los Estados Unidos y México. Quieren que estemos controlando a los migrantes que llegan hacia los Estados Unidos. La cosa no se ve nada sencilla y esto pone en tensión las relaciones entre México y Estados Unidos en un año que es electoral para ambos. Logramos 10 acuerdos muy concretos. Uno es homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, lo haremos semanalmente. Sostendremos una reunión trilateral México, Guatemala, Estados Unidos lo más pronto posible a nivel de ministros. Se va a definir el CBP1, como ustedes saben, el CBP1 es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos, pero esta plataforma parte del paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Platicaremos con Eunice Rendón de Agenda Migrante sobre los retos que enfrentaremos en los próximos meses. Bienvenidos, esto es Contracara. Mi nombre es Luis Cárdenas. Comenzamos.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Contracara aquí en Heraldo Televisión. Hay varios temas que están sobre la mesa. Se dio a conocer la liberación de ocho militares de los 15 que están implicados en el tema de Ayotzinapa. ¿Cuál fue el problema? No necesariamente la falta de pruebas, sino el desaseo en los procedimientos. En este país, en México, metemos a la cárcel a la gente que todavía no tiene una sentencia de culpabilidad. Por ejemplo, está el caso de Rosario Robles. Estuvo 3 años en la cárcel y al final nunca hubo una sentencia en su contra. Inclusive ella sí terminó siendo absuelta. O tenemos otro caso que justamente tiene que ver con Ayotzinapa, que es el de Jesús Murillo Caram, pues en donde no se le ha demostrado absolutamente nada hasta el momento, podría enfrentar una condena de más de 80 años de cárcel, pero todavía no se le declara culpable. Aquí en México este asunto de la presunción de inocencia nos cuesta mucho trabajo de entender, porque también meter a la cárcel a la gente en temas tan políticos como el caso Ayotzinapa, pues es una especie de palomita para el gobierno. El problema es que pues estos 8 militares tuvieron abogados que lograron litigar correctamente contra la Fiscalía General de la República y bueno, pues ganaron esta medida cautelar de la prisión preventiva y están ahora en libertad. Vamos a platicar sobre el tema con César Gutiérrez. César, te saludo con mucho gusto. Gracias por regalarnos estos minutos aquí en Heraldo en Contracara. Oye, bueno, pues con toda tu expertise, con todo el asunto que has tenido en la defensa de distintos militares, yo te preguntaría primero, pues, ¿qué opinión te merece esto que ha sucedido con la liberación de estos 8 soldados que supuestamente estarían involucrados en el caso de Ayotzinapa? Gracias, César. Al contrario, Luis, como siempre es un placer estar contigo. Mira, yo creo que sería muy importante aclararle a la gente qué es lo que sucedió aquí. Lo único que se autorizó fue el cambio de una medida cautelar, porque a ellos se les había vinculado a proceso, se les había dictado un auto de formal prisión. Recordemos que esto viene desde antes del cambio del nuevo sistema de justicia penal que nosotros tenemos. Y convencionalmente, a nivel internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya determinó, incluso existe jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no existe ya la prisión preventiva oficiosa. De oficio tú no puedes mandar a una persona a que tenga prisión preventiva. Y lo único que se hizo fue, por medio de los abogados civiles contratados por estos elementos militares, no son abogados militares, contrario a lo que han dicho algunos personajes de la política, ellos lo que hicieron fue solicitar que, como no se puede tener a una persona en prisión preventiva de forma oficiosa, que se concediera el cambio de la medida cautelar. Y aquí realmente quien falla, ¿no?, al hacer la exposición de motivos con los argumentos es la Fiscalía General de la República, la cual no puede justificar la posibilidad de que estos elementos militares se pudieran sustraer de la acción de la justicia. Eso es única y exclusivamente lo que sucedió. No se les ha juzgado, no se les ha declarado inocentes, simple y sencillamente ellos solicitaron un beneficio que cualquier ciudadano mexicano ha solicitado y al no tener los argumentos, la Fiscalía General de la República, para justificar una prisión preventiva justificada, es que el juzgado federal les concedió el beneficio, dentro de varias medidas cautelares que se están llevando a cabo. Y contrario a lo que la gente menciona, desconocen que dentro del ambiente militar existe un grupo de militares presos sentenciados, en los cuales ellos, independientemente de todas las cuestiones que tienen que visualizar y que tienen que cumplir en el juzgado federal, ellos de todas maneras administrativamente están cumpliendo con una obligación que tienen ante la justicia militar, y que obviamente pues hay una cuestión administrativa en donde se va a estar supervisando que cumplan con las medidas cautelares. Por lo mismo no existe riesgo de fuga, y la Fiscalía General de la República no tuvo la argumentación jurídica más que solicitarla, que por ser el tipo de delito que se le estaba acusando, pues entonces tendrían que estar ellos en la prisión, contrario a lo que la misma jurisprudencia y la Corte Interamericana había ya emitido como razonamiento jurídico. Oye, dime algo, César, hay aquí algo que brinca mucho,
porque pues es el mismo presidente el que se está quejando de estos asuntos, ¿no? Lo dijo a través de una carta que dio a conocer ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una carta donde le explica el presidente el riesgo que pueden tener de fuga, en donde habla el presidente de que es un asunto de Estado, una carta mandada a la ministra presidenta de la Corte el pasado 12 de diciembre. El presidente habló sobre este tema en la mañanera. Si te parece, veamos este fragmentito de lo que dijo y de cómo pues reprochó la liberación de los militares. ¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto, ¿sí?, como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Eso es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta, como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Bueno, ya una vez viendo lo que dijo el presidente de la República, ¿qué opinión te merece este asunto? La carta que manda, que no le hayan hecho caso, el asunto de las autonomías entre los poderes. ¿Qué nos dice, César? Recordemos, Luis, que por supuesto la autonomía del Poder Judicial pues se basa en que las resoluciones que se llevan a cabo pues tienen que ser de forma personalísima y de acuerdo al criterio jurídico de cada uno de estos magistrados. Ellos dan un precepto legal para que la juez con libertad de jurisdicción que está llevando esta causa determine de acuerdo a los argumentos jurídicos que da la Fiscalía General de la República y la defensa del personal militar. Pero me pregunto yo también dónde están los asesores jurídicos de los padres normalistas, ¿no? Porque es muy fácil echarle la culpa nada más a la Fiscalía General de la República. Y creo que también el presidente hace énfasis respecto a lo que sucedió con Sidronio Casarrubias. Recordemos que de acuerdo a la verdad histórica, la única persona que se reconocía como el autor intelectual de los asesinatos y de la desaparición forzada de los normalistas era este personaje, líder de Guerreros Unidos, en contubernio con quien fue presidente municipal José Luis Abarca. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Desde el año pasado, este Sidronio Casarrubias se encuentra en libertad porque se le concedió un amparo derivado de las violaciones a derechos humanos y de lo que todos pudimos ver cuando Tomás Cerón está en frente de torturas que le están haciendo un personaje de Guerreros Unidos conocido como El Cepillo, y que esto determinó que no fueran legales ninguno de los actos de investigación que se habían realizado, ni siquiera las entrevistas que habían llevado a cabo. Entonces, creo que es importante señalar que esa carta, en vez del Poder Judicial, debió haber sido enviada a la Fiscalía General de la República, y si se envió no tenemos conocimiento. Si bien es cierto, la Fiscalía General de la República es también autónoma, es el órgano que tiene la acción penal para ir en contra de estos personajes. Como bien lo señala el presidente, me parece que hacerlo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en nada hubiera tenido que cambiar el precepto legal de los jueces por la autonomía judicial que ellos tienen. Al contrario, la Fiscalía General de la República tendría que asumir las consecuencias de no haber tenido la capacidad para demostrar que pudiese haber algún riesgo de fuga, en lo cual no lo pudieron demostrar. Por eso la juzgadora determinó que al no existir esos elementos argumentativos por parte de la Fiscalía General de la República, pues se concedía el beneficio claro, que ha sido para muchísimos ciudadanos mexicanos, que nosotros los vemos que ahora pueden llevar los procesos en libertad. No significa que los hayan declarado inocentes, ni siquiera los han juzgado. Entonces, ¿por qué tendríamos que quitarles esa posibilidad? Claro. Que por el hecho de ser militares no tienen derechos humanos, mi querido Luis. Yo siempre lo he dicho, antes que ser militares son ciudadanos mexicanos y seres humanos. Oye, dime algo, ¿de qué se les acusa a estos militares? ¿Cuál es la razón por las cuales estaban en prisión, estaban siendo investigados, estaban esperando su juicio y su sentencia? ¿De qué se les acusa?
Recuerda que a ellos se les está acusando de desaparición forzada, porque dicen, ¿no?, que pudo haber sido por acción o por omisión el hecho de que ellos, cuando tuvieron conocimiento de la desaparición o de la retención ilegal de estos jóvenes, este secuestro, la autoridad no secuestra. A la autoridad se le acusa por desaparición forzada. Entonces, a ellos lo estaban acusando de desaparición forzada. Recordemos también algo, incluso Jesús Murillo Caram se encuentra vinculado a proceso y está llevando un proceso penal, un juicio penal, no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por el hecho de que a él, como se pudo comprobar que sí existieron violaciones a los derechos humanos por medio de la tortura, que todos estos personajes de Guerreros Unidos recibieron y que existen los protocolos de Estambul y que se ha verificado que efectivamente fueron torturados, porque todos pudimos ver el video, pues a él se le acusa principalmente de ese hecho, entre algunas otras implicaciones. Pero a estos elementos militares es por desaparición forzada, mi querido Luis. Aquí viene el tema que me parece fundamental para personas como tú que se dedican al trabajo, pues, de la defensa y de la defensa de militares. En este país, el meter a alguien a la cárcel es el éxito gubernamental, gobierne quien gobierne, el partido político que sea. Ya metimos a Rosario Robles a la cárcel, bien. Ya metimos a Elbester Gordillo a la cárcel, bien. Es como una especie de bandera de triunfo político, electoral incluso. Y está un poco cañón, querido César, pues poder cambiar la mentalidad en la clase política y en la opinión pública. Tú me lo decías hace rato, ¿no? O sea, la gente no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Como ya no están en la cárcel, pensamos que ya los liberaron, ¿no? Pensamos que ya no tienen nada que ver. Está difícil que podamos empezar a fomentar la cultura de la presunción de inocencia en un país donde la cárcel es un botín político. Sí, pero además también hay que recordar que no tenemos tantos años de haber cambiado el sistema jurídico de nuestro país, Luis. Nosotros teníamos un sistema inquisitivo que, aunque se llamaba supuestamente mixto, la realidad es que la autoridad llegaba, te detenía, te acusaba de un delito y tú tenías que demostrar tu inocencia. Claro. Ahora, como no te puede violar la presunción de inocencia, pues por supuesto que tú no puedes retener a una persona a menos de que demostraras que existe un temor fundado de que esta persona se pudiese fugar o se pudiera extraer de la acción de la justicia. Lamentablemente vemos que existen muchas fallas por parte de las fiscalías, con todo y que ellos tienen todos los elementos para poder demostrar este tipo de situaciones. La realidad es que tenemos un grave problema al haber adoptado un sistema jurídico que no terminamos de entender. Y hay que entender algo, mi querido Luis, vienen tiempos electorales y todo lo que tenga que ver con noticias, desafortunadamente de tipo criminal, se terminan convirtiendo en botín político a favor o en contra de la narrativa de cualquiera de las partes, ya sea el gobierno o la oposición. Por supuesto, en este caso, pues se podrán generar diferentes tipos de narrativas, claro, en donde digan, ya ven cómo el poder militar está por encima del poder político, porque a los militares se les otorgó un beneficio que a cualquier persona no se le podría otorgar, cuando la realidad, mi querido Luis, es que es un derecho esencial humano, que la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo ha dicho, y no podemos ir en contra de la convencionalidad. Ya existe jurisprudencia en el país. Eso no significa que los militares ya se hayan declarado inocentes. El problema es que en México, como bien lo dice, si nosotros no vemos a una persona en la prisión, nosotros pensamos que esa persona entonces ya quedó absuelta de cualquier cargo, cuando la realidad no es esa, mi querido Luis. Ellos estuvieron más de 7 meses en la prisión y recordemos que todavía faltan 5 militares más que se encuentran recluidos en la prisión y que no han podido obtener el beneficio del cambio a la medida cautelar, que me imagino que la defensa de ellos lo intentará ahora ya con este precedente que existe, pero para que la gente pueda entender que no es cierto que todos los militares se encuentran en libertad. Cierro preguntándote, ¿se puede aplicar esto mismo con el caso Jesús Murillo Caram? Es uno de los que más llama la atención. Se ha estado aplazando su audiencia. Leía hoy que tiene la posibilidad de ser sentenciado, pues de tener que cumplir hasta más de 80 años de cárcel, pues ya lo que sería una condena de por vida, ¿no? Dadas las características humanas, fisiológicas, reales de Murillo Caram. ¿Se puede aplicar más o menos lo mismo? ¿Podría seguir una estrategia legal similar a la de los militares, la defensa de Murillo Caram?
Ellos ya lo intentaron, mi querido Luis. Recordemos que ellos en un par de ocasiones han solicitado el que se pueda hacer la conmutación de la pena de prisión para que él pueda cumplir por medio de medidas de arresto domiciliario. Esa situación ellos ya lo solicitaron. Incluso lo mencionaron también por cuestiones de salud. Recordemos toda esta situación en donde él tuvo que ser trasladado a un hospital privado, a una torre, ahí mismo en Tepepan, para que él pudiera seguir el tratamiento médico que su defensa alegaba que por problemas de salud él había estado llevando. Pero recordemos que a diferencia de lo que pasó en este caso con el personal militar, aquí la Fiscalía General de la República sí pudo demostrar y sí pudo dar los fundamentos y argumentos legales para que el juez federal no concediera ese beneficio. E incluso el juez lo dijo, que había graves riesgos de que se pudiera fugar de la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque también se tiene el antecedente que pues, todos conocemos que Tomás Herón se encuentra en Israel. Jesús Murillo Caram se encuentra preso por los actos violatorios a los derechos humanos que realizó Tomás Herón, el cual recordemos que hay una declaración que es quien termina condenando a Jesús Murillo Caram cuando él dice que él personalmente es quien se encarga de llevar a cabo todos los actos de investigación referente a este caso. Y ahí es donde fundaron y motivaron, porque para el juzgado, la Fiscalía General de la República sí demostró que había un riesgo de fuga inminente, por lo cual no se le concedió el beneficio. Pero de que ya lo intentaron, mi querido Luis, ya lo intentaron. César Gutiérrez, gracias por darnos luz en estos temas. Te mando un gran abrazo, César. Y bueno, pues seguimos muy de cerca tu trabajo como abogado penal militar, especialista en temas de seguridad, especialista en temas de Fuerzas Armadas. Gracias, César, de verdad. Al contrario, Luis, siempre es un placer estar contigo. Que pases buena tarde, te mando un abrazo. Gracias, gracias. Es César Gutiérrez. Oiga, pues ahí está el tema de Ayotzinapa. ¿Qué opina usted? Escríbame en mis redes sociales, @LuisCárdenasMX. Pero hay otro asunto que también está preocupando al país. Y está preocupando al país desde hace mucho tiempo. Y va a seguir preocupando al país de aquí a lo que resta del año y los siguientes años. La migración. Hay elecciones en los Estados Unidos. Donald Trump nos está utilizando como una piñata. Se va contra los mexicanos, pero se va también contra el tema migratorio. Ha comparado incluso a los migrantes, hágame el favor, ha comparado a los migrantes con Hannibal Lecter en algún momento. Para nuestra desgracia quizá, somos ahora uno de los principales temas en la elección estadounidense. Y en medio de todo esto se está poniendo una mesa de negociación, de acuerdos, pero ¿cuánto van a durar estos acuerdos? Máxime cuando se está acabando el gobierno de López Obrador y el gobierno de Biden pues está en un impasse, no sabemos si va a continuar o no va a continuar. Bueno, pues para platicar sobre estos temas, la doctora Eunice Rendón de Agenda Migrante. Eunice, te mando un abrazo. ¿Cómo ves el tema migratorio entre México y Estados Unidos en estos años electorales? Bueno, pues creo que el tema electoral, Luis, está hoy al centro de la relación bilateral, por supuesto. Esto se manifiesta principalmente en el tema migratorio. Hay que recordar que la visita que hizo la delegación de Estados Unidos por ahí de diciembre, a finales de diciembre, después de Navidad, que era una visita inesperada, se da también en un contexto político. Es decir, Biden pide recursos para Ucrania y para Israel y no se los aprueban, tiene que negociar con los republicanos. Y bueno, son los republicanos que ponen como moneda de cambio el tema migratorio. De ahí es que vinieron la delegación estadounidense a hacer negociaciones y a presionar también a México con la detención migrante, con que evite que lleguen más flujos hacia Estados Unidos, porque también hay que recordar, Luis, a la audiencia que pues justamente octubre y noviembre fueron los meses de mayor afluencia migrante hacia Estados Unidos. Es decir, hubo días de que la patrulla fronteriza rompió todos los récords teniendo hasta 12,500 detenciones por día. Pues bueno, esto por supuesto prendió las alarmas más de los republicanos. Gobernadores como Greg Abbott pues han estado allí insistiendo mucho en este tema y le han dado pues más visibilidad y visibilidad negativa, y desafortunadamente eso parece ser ya hoy el centro nuevamente de la campaña de Donald Trump, que al parecer pues va a ser el candidato republicano con lo que hemos visto los últimos días. El día de hoy incluso vemos que el presidente Andrés Manuel publica algunas fotografías con algunos legisladores republicanos y el embajador de Estados Unidos, ¿no?, que estuvieron aquí. También una delegación de México estuvo en Estados Unidos en estos días dando seguimiento, lo cual me parece positivo que hay un seguimiento de estos compromisos. Sin embargo, y hay algunos pues interesantes, como el tema de las armas, que además coincide con
que México gana, es decir, con este juez local para poder realmente demandar estas 6 armerías, ¿no? que está demandando y que puedan iniciar ahora sí que un proceso y bueno, a ver qué sucede. Están pidiendo una indemnización con estas armerías por la violencia que causan del lado mexicano, que eso además hay muchos datos duros con qué probar que pasa armamento, más de 200,000 armas al año, y segundo, que eso genera violencia en México. Incluso, pues hablaba la Sedena y la propia canciller que se había detectado que algunas de estas armas eran de uso exclusivo del ejército estadounidense. Entonces, bueno, ahí el embajador incluso hizo una rueda de prensa para decir que pues iban a investigar este tema. Otros temas importantes es, bueno, el seguimiento de lo que está pasando en Texas, de la ley que se aprobó ahí antimigrante y que, bueno, es a todas luces anticonstitucional en Estados Unidos. Entonces, bueno, que se dé seguimiento. Y finalmente, Luis, bueno, el tema de manera conjunta ir dando las cifras en el tema migratorio, ir dando los mensajes, eso es muy importante, ¿no? Que ahora van a ir al Darién y a Guatemala a hablar también con los países expulsores para ver qué se da, y no es un tema relevante. México presumió mucho en esta visita la reducción a la mitad de los flujos migratorios, lo cual es cierto, pero no hay que, es decir, hay un tema también estacional. Siempre en las fechas de diciembre y enero reduce la migración, primero pues por las fechas festivas, pero también por el clima, por el tiempo, por el frío. No son los meses precisamente de mayor migración, las condiciones siguen complejas en los países de origen. Entonces, bueno, yo creo que todavía vamos a ver mucha migración, y lo que todavía no veo mucho en el discurso, sí en algunas peticiones, pues ir a las causas, que ya lo hemos escuchado mucho y que tiene sus tiempos, pero el tema más importante que me parece que tendrían que trabajar en los próximos meses es un modelo integral, un modelo de integración laboral, las vías legales y los mecanismos reales para hacer estas vías legales de la migración, porque pues lo que vemos es que va a continuar, que la gente sigue saliendo, y que si los integramos, entonces sí puede haber quizá un círculo más positivo. Oye, dime algo, Eunice, ¿cuál sería el mejor escenario de aquí a 2025? O sea, ¿qué tendrían que estar tomando como decisiones y acuerdos reales, concretos de avance, independientemente de quién gane? Te lo pongo más fácil para todos, ¿no? Que todos lo podamos comprender. ¿Cuál es nuestra carta Santa Claus? ¿Cuál sería nuestro deseo? Pues yo creo que es el modelo. Mira, si una cosa es necesaria y se pudiera cumplir, es un modelo de integración económica y laboral para las y los migrantes. Ya se ha hablado mucho del tema, pero ahora hay que generar los mecanismos con los bancos, con las industrias, con el propio Instituto Nacional de Migración, con la Comisión Mexicana para el Refugio, para que eso suceda. Y hay un tema muy importante, Luis, que sí ha sido un problema en este momento, que son las tarjetas o visas humanitarias que se daban. Desde que Estados Unidos vino a ejercer presión, no se dan más. Y esto también genera una problemática con los migrantes, incluso aquellos que están solicitando su refugio, porque pues esa es una tarjeta que les daba cierta seguridad y hoy no la tienen. Entonces, bueno, también es importante que esa presión estadounidense pues no llegue a estos extremos, ¿no? O sea, sí es muy importante que no, o sea, que no nos excedamos en ese sentido. Y la otra cosa, como carta Santa Claus, creo yo, que es Estados Unidos también le meta recursos al lado mexicano para las organizaciones, para los gobiernos locales y para las estrategias que con los migrantes se lleven a cabo en México. Pero el más importante es de verdad ver los detalles y los compromisos y lo que se tiene que hacer y cambiar para que exista un modelo de integración laboral y económica para las y los migrantes, porque de ahí se pueden derivar otras cuestiones positivas y necesarias. De cara al nearshoring hay una necesidad importante de mano de obra. Sin el nearshoring todavía llegando en su máximo, tenemos más de 1.200.000 vacantes. Entonces, bueno, creo que sería muy bueno este modelo y no solamente estar pensando en el control, en la reacción y en la deportación, porque eso finalmente hemos visto nosotros gente, Luis, que regresa hasta 8 veces, ¿no? De la necesidad tan amplia que tienen. Entonces creo que hay que ver esos esquemas y eso sería, pues ahora sí que la carta Santa Claus más importante. Y la segunda, el tema de la niñez migrante, que tiene que ser considerado con otra perspectiva.
Ahora, déjame irme al otro escenario. ¿Cuál es el más negativo y máxime, tomando en cuenta lo que está pasando con Donald Trump? Déjame escuchar rápidamente y ver a Donald Trump con pues estas amenazas que hay, inclusive hasta de cerrar la frontera. Escuchemos a Trump. As soon as I lift my hand from the Bible as your 47th president, I will seal the border, shut down the invasion of millions and millions of people coming into our country. ¿Cuál es el peor escenario, Eunice? Mira, yo creo que Trump siempre ha dicho más de lo que hace. Sin embargo, hay uno de los peores escenarios que yo veo es que esto sí genera esta narrativa xenófoba, genera un sentimiento también xenófobo y racista. Aquel que ya era racista se siente con más permiso de serlo. Y no es casualidad que en la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de personas migrantes. Entonces yo creo que ese es el peor escenario, que haya un ataque en contra de las personas en base a un discurso de un candidato o de un eventual presidente de Estados Unidos. El peor escenario es que esto haga que se endurezcan todavía más las medidas de securitización y que esa sea la única perspectiva y política y no veamos más allá de la securitización y el control, y que México caiga también pues en esa presión ante el escenario político. Te mando un gran abrazo, Eunice Rendón, la doctora Eunice Rendón de la Agenda Migrante. Gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, Luis. Hasta luego. Bueno, vámonos a una breve pausa. Después de la pausa vamos a platicar de otro flagelo. A mí me preocupa harto. Es el asunto del transporte de carga en este país. Nada más en el último año aumentó 27% el robo a los transportistas. Es imposible mover mercancía ya en algunas zonas del país. Eso no suena nada bien, no para un país como México, que es una de las principales economías del planeta. Regresamos y platicamos del tema solo aquí en Contracara. Regresamos aquí a Contracara en Heraldo Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Luis Cárdenas y tenemos mucha información en nuestras redes sociales. Sígame, @LuisCárdenasMX, ahí hay de todo. Escríbanos en @Heraldo Televisión. Siga también todas las redes de esta casa de Heraldo Televisión. Oiga, hay un tema que preocupa mucho, es el flagelo, la herida lacerante que hay contra los transportistas en este país. No es posible que no puedas transportar mercancía de un lugar a otro. Y no te estoy hablando de mercancía complicada, ¿no? De dinero, de oro, de gases. No. Te estoy hablando de leche, te estoy hablando de tortilla, de pronto, bueno, una tortilla, pues sí, de maíz. Te estoy hablando de elementos básicos que hoy día sufren atracos por el crimen organizado en distintas carreteras del país. La siguiente imagen es fuerte, el audio lo es aún más. Esto pasó hace unos días, el 17 de enero, balearon a un chofer en la México-Querétaro. Gracias a Dios sobrevivió, pero otro chofer que también fue asaltado no corrió con la misma suerte. Para platicar sobre este tema, le aprecio muchísimo a Lauro Rincón, presidente de la Federación México-Americana de Transporte, que nos toma esta comunicación aquí en Heraldo esta noche. Don Lauro, gracias por la llamada. ¿Cómo está? Buenas noches aquí en Contracara. Muy buenas noches, Luis Cárdenas. Pues muy bien, gracias a Dios, a tus órdenes. Oiga, dígame algo. Bueno, pues están sufriendo desde siempre de estos temas, pero en los últimos años entiendo que se ha recrudecido. Asaltos en los caminos ha habido desde el Porfiriato, pues, pero pues lo que estamos viviendo últimamente, la verdad, habla muy mal de un país que se precie de tener Estado de Derecho. ¿Qué sucede? Cuéntenos un poco lo que están viviendo los transportistas. Ok, Luis, pues mira, desgraciadamente las estrategias implementadas por el actual gobierno en el tema de seguridad no han dado los resultados que todos esperábamos. Entonces, esto vino a agravar pues el transporte de todo tipo de mercancía, como bien los mencionabas. Obviamente los más codiciados, los más robados son los víveres, los de fácil comercialización,
pero igual se roban un camión, un full con víveres, que con material para construcción, que con línea blanca, refacciones, ahora pues hasta los autos nuevos sin rodar también han sido objeto de robos porque detienen las madrinas, las que transportan los autos nuevos y bueno, les bajan los vehículos que ellos quieran con la total impunidad y a cualquier hora del día. Dígame algo, don Lauro. Hablemos un poco de los datos. ¿Cómo se está sufriendo este tema en los últimos años? ¿Cuántos robos hay más o menos al día? ¿Cuántos robos hay al año? ¿Cuántos robos lleva en el sexenio y atracos el transporte público, el transporte de carga? Bueno, estamos hablando que el promedio diario de robos que se han tenido oscilan entre los 25, 30 o hasta 40 puede llegar en un día. Depende, ahora sí que también hasta eso hay días con mayor robos, que me parece que son los martes, miércoles, por ahí, jueves. Escogen los días para hacer más, ahora sí que sus fechorías. Estos amigos, desgraciadamente, la falta de vigilancia, de estrategias por parte de la Guardia Nacional, que son las encargadas de garantizar la seguridad en carreteras, no han funcionado. Entonces, cualquier tipo de mercancía que a ellos les sea fácil de comercializar, se las roban. Igual, te digo, ahorita que pasó la temporada de fin de año, pues también los vinos, todo lo que se comercializa en fin de año, todo eso también fue objeto de robos. Entonces, cualquier tipo de mercancía es fácil de robar para ellos. Dígame, los choferes que han perdido la vida también pues representan obviamente pues el mayor de los problemas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ese sentido? Porque pues ni siquiera los sueldos son muy competitivos, que digamos, veíamos por ahí cuánto se está pagando en México contra cuánto se paga en Canadá o en Estados Unidos, pues es brutal y a lo mejor en México lo terminan a uno por asesinar haciendo su chamba. Entiendo, corríjame si me equivoco, que el sueldo aquí en México de un chofer, digamos, estándar, pues puede ir entre los 10, 15 mil pesos. Ya habrá otros que ganan mucho más, pero son los menos, pues. ¿Qué me dice esta situación que están teniendo pues, los compañeros de usted, los transportistas, los choferes, inclusive hasta estos fenómenos llamados los hombres camión, que pues ellos mismos son su empresa, que ellos mismos llevan el transporte, la carga a distintos puntos? ¿Cómo está la situación de ellos en general? ¿Cómo está el asunto pues, de la violencia y de la muerte? Sí, mira. Lo escucho, don Lauro. Sí, mira, desgraciadamente la parte más complicada que hemos tenido, el punto más crítico en este momento, desgraciadamente, pues son nuestros operadores, que son a los primeros que les toca dar la cara ante un evento de esta magnitud. Son los primeros que les toca pues ser golpeados, ser secuestrados, y cuando no se detienen, obviamente por el temor que existe, porque saben que está en riesgo su vida, al no detenerse, pues son objetos de que sean balaceados. Y desgraciadamente, pues ahí el video que pasabas anteriormente, el evento de la semana pasada en la México Querétaro, donde un operador desgraciadamente falleció, el otro salió herido. Bueno, esto es algo que no se puede permitir porque al final de cuentas, sin operadores, ¿quién va a mover los miles de millones de mercancía que se transportan diariamente en el territorio nacional? Nuestros operadores son los que transportan todo lo que consumimos diario en nuestras mesas, desde frutas, verduras, semillas, carnes, frutas, legumbres, todo lo que consumimos lo transportan ellos. Entonces, es una situación muy complicada. Y lo que más nos duele es la indolencia del gobierno ante este tipo de situación, que lo ven como algo sencillo, cuando realmente es algo muy grave. Si nosotros un día, 2 días o una semana detuviéramos todo el transporte a nivel nacional,
se armaría un caos de todo a todo, porque tendríamos un desabasto general a nivel nacional en todo tipo de enseres. ¿Es lo que están pensando hacer el próximo 5 de febrero? O sea, viene un paro, es un paro nacional. ¿Qué va a pasar ese día? Cuéntenos. Mira, van a hacer marchas lentas, va a haber plantones, va a haber compañeros que en protesta no van a mover sus camiones, se van a quedar los camiones detenidos en los talleres, va a haber paro laboral por parte de algunos compañeros de algunas empresas que se están sumando a este proyecto, a este programa de la movilización para el 5 de febrero. Hasta ahorita vamos sumando 16 organizaciones, sí, a este movimiento ante la ola de inseguridad que está arrasando con todo el país. Dígame algo, ¿habrá bloqueo de carreteras? En este momento no están contemplados los bloqueos. Son marchas lentas y son plantones sobre las vías federales. Así está contemplado en este momento. Déjame preguntarle algo. La marcha lenta, para que nos quede muy claro, son los camiones marchando extremadamente lento, no sé, a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros, una cosa por el estilo, ¿no? Es en primera. En la primera velocidad, lo que es una marcha lenta. ¿Cuánto? 10 kilómetros por ahí. O sea, va... Por ahí, cuando mucho, 10 kilómetros por hora. Y bueno, o sea, de facto habrá un paro, ¿no? Es en ese sentido, porque o sea, las personas que vayan en la carretera pues van a tener que esperar pues, a este camión. O sea, la marcha lenta hará una marcha lenta a gran parte de la carretera. Y lo entiendo, digo, es su protesta, lo pregunto, ni en crítica ni en alabo, solo porque pues, tenemos que informarlo, ¿no? Para que estén prevenidos, como lo decían ustedes en su mismo comunicado, ofreciendo de antemano pues disculpas por molestias que podrían ocurrir. Sí, desgraciadamente hay un daño colateral en ese tipo de movimientos, pues sí. Pero al final de cuentas la ciudadanía tiene también que entender, es más, no solamente entender, tendrían que sumarse a esta movilización porque los asaltos en carretera, si los asesinatos igual nos está tocando a nosotros que a las familias. Ahí tenemos el evento de la familia que iba hacia Acapulco, ahí en la México, Acapulco, en la autopista, donde una familia fue balaceada, donde 2 integrantes murieron, de los otros fueron heridos. Entonces, todos, absolutamente todos estamos en riesgo en este momento. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. Todos los que circulamos y usamos usos de las carreteras federales o estatales, estamos en un total riesgo definitivamente. Oiga, cierro preguntándole algo que platicábamos hace poquito en la radio. Me decía usted, y me brincó el numerote, 50,000 choferes de déficit hay hoy. O sea, esto quiere decir que necesitan chamba, o sea, la industria necesita choferes, los choferes ya no están trabajando en México, prefieren hacer otra cosa, o de plano pues, irse al gabacho, irse a Estados Unidos. ¿Cómo está la cosa ahí, el déficit de los choferes? Sí, se dio el fenómeno de la migración. Ajá. De la migración hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas, tanto de Estados Unidos como de Canadá, están solicitando mano de obra, tienen trabajo para la operatividad de los camiones y muchos operadores están optando por cambiar, obviamente que de país, ¿sí? Primero por la seguridad, por mejores carreteras, mejores sueldos. Entonces, ese es uno de los fenómenos que más se está dando, la migración de mano de obra. Tenemos también, pues, el hecho de que algunos están cambiando de trabajo, buscan un trabajo que sea local, ya no salir a carreteras, ya no arriesgarse en la noche para los viajes largos o viajes foráneos. Entonces, y algunos definitivamente pues ven otro tipo de empleo que buscar, pero obviamente nada vale la pena arriesgar la vida en carretera ante la alta inseguridad que prevalece en este momento. Don Lauro Rincón, presidente de la Federación México-Americana de Transporte, gracias por tomarme la comunicación, don Lauro. Ojalá que la cosa se mejore. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, mi querido Luis. Estamos a la orden.
Y bueno, pues muchísimas gracias a usted por seguir con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Pásela muy bien, disfrute, sea feliz, no vale la pena luego tomarse las cosas tan en serio. Y quédese aquí disfrutando de la televisión en Heraldo. Bye bye, hasta la próxima.